México presentará un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por el asedio que el gobierno de facto de Bolivia realiza en la embajada mexicana en aquel país, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. El canciller informó que ya manifestó al actual gobierno de Bolivia su preocupación por el despliegue de fuerzas militares y policiales al exterior de la embajada mexicana en Bolivia. También dijo que ha establecido contacto con la Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones y organismos internacionales. Para que se respete la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que rige el comportamiento y las obligaciones de cada país respecto a las sedes diplomáticas en cada uno de los países. Además, detalló que desde el pasado 15 de noviembre, en la residencia oficial de México en Bolivia, se encuentran asilados 9 funcionarios del gobierno de Evo Morales, y a 4 de ellos se les giró orden de aprehensión 11 días después de haber recibido el derecho diplomático. Y rechazó que con estas acciones el gobierno de López Obrador tenga intenciones de desestabilizar Bolivia, a como lo ha declarado la canciller de aquella nación, Karen Longarik. Eric Pinto, 21 Noticias.